Buenas noches, qué bueno estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Ronnie Carrera y el día de hoy vamos a hablar al respecto de el retorno del ausente. Eh, Llevamos ya casi 12 años de estar trabajando con ustedes y pues he ido ver muchas manifestaciones en ese sentido en cuanto a la restauración matrimonial. Y pues sí ha sido pues de múltiples formas que se ha dado esto, ¿verdad? Han habido experiencias interesantes y también han habido unas muy delicadas. Y de eso es que queremos hablar el día de hoy, ¿verdad? Estar como que eh, bien atentos a lo que pueda suceder en cuanto a la restauración, que vuelva la persona, ¿verdad? Hay restauraciones que se han dado desde el momento en el que uno de los dos cónyuges entiende el propósito del matrimonio para Dios, en ese momento toda la estrategia cambia, ¿verdad? En ese momento yo considero que la restauración matrimonial ya se ha dado. Otras veces las personas permanecen en un estado idólatra y pues eso los deja como ciegos, dando palos al aire, peleando en sus fuerzas, ¿verdad? Por un matrimonio, incluso orando por un matrimonio, y también se los he dicho, ¿verdad? Por un matrimonio no se ora por instrucción de Dios, se ora por el perdón del pecado que cada uno de nosotros cometemos, eh, adorando, idolatrando a una persona, a nuestro cónyuge. Y entonces cuando nosotros tenemos la plena conciencia de lo que es Dios, de lo que hace y puede hacer en nuestros matrimonios, pues la restauración ya se dio porque los pasos en ese momento van sobre seguro. Muchas gracias por estar acá, por atender la convocatoria. Quiero pedirles que por favor cierren sus ojos, vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias por este tiempo. Gracias por la vida de todos y cada uno de mis hermanos, de los hogares que están siendo representados, por todas las personas que hoy vienen con nosotros a este Facebook Live. Te pedimos, Señor, que nos perdones por los pecados que cometemos, por estar poniendo todas nuestras esperanzas de felicidad en un mortal, en nuestro cónyuge, incluso a veces en nuestros hijos. Padre, perdónanos por eso. Sabemos que tú no eres un Dios ególatra o egocentrista, que si tú nos dices que toda nuestra adoración debe de ser solo para ti, es porque podemos llegar a ser mejores personas, mejores padres, mejores cónyuges, cuando la adoración es entregada solo a ti, Señor. Lo sabemos, lo comprendemos, te damos gracias también por eso, por tu paciencia. Y hoy te pedimos que tu palabra venga a nosotros y nos dé sanidad espiritual, sanidad al alma, al corazón, que nos dé fortaleza, que nos permita continuar este camino, que, Señor, a tu lado el peso es más ligero. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, fíjense ustedes que la Biblia nos habla de Jesús 700 años antes de que Él viniera, en el libro de Isaías. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 53, verso 3 y 4, dice así, fíjense, pongan atención: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto,
experimentando en quebranto, y como que escondidos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Todas estas cosas son las que Jesús sufrió por nosotros, ¿verdad? Y estas son las cosas, bueno, la mitad o menos de la mitad de estas cosas son las que nosotros tenemos que demostrar en los momentos de dolor, ¿verdad? En estos momentos de ausencia. Jesús puso la vara en un nivel, y repito, Él fue a la muerte por nosotros. Nosotros no debemos de ir a la muerte por nuestros cónyuges. Pero sí hay una cosa que casi no hacemos, ¿verdad? Casi no amamos a nuestros cónyuges, sobre todo cuando se van. Que lloramos, que nos ponemos tristes, etcétera, etcétera, cierto, pero eso no es amor, ¿verdad? Esta es la parte importante de la charla de hoy. Y quiero que por favor vayamos al libro de Lucas, capítulo 15. Vamos a ir, yo creo que si el verso sería del verso 11 en adelante. Y lo vamos a leer rápidamente, así de corrido, y nos vamos a quedar hablando de él. Entonces, dice Lucas 15:11 en adelante. También dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre, dice, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, yo creo que el hashtag de hoy podría ser ese: volviendo en sí. Y ustedes lo pueden escribir, por favor. Miren, este es un ejercicio muy, muy bueno. Escriban ahí en las notas el hashtag volviendo en sí. Ese sí es acentuado. Volviendo en sí. Ojo con eso. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y fíjense este detalle, pues. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, vestidle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed al becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta.
porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Jesús allá en Isaías nos puso, repito, un nivel de amor para con nuestro prójimo. Cuando nosotros nos casamos, hacemos un juramento especial, ¿sí? Es como redoblar, jurar que vamos a redoblar el amor por uno de nuestro prójimo, que es el cónyuge, porque va a tocar muchas cosas. Algo como lo que nos toca pasar a veces, o les ha tocado pasar a veces a nuestros papás o a nosotros con nuestros hijos, que se nos ponen berrinchudos. Sin embargo, como son nuestros hijos, no podemos ser tajantes, ¿verdad? Nos volvemos muy tolerantes y siempre estamos para ellos. Bueno, este tema de malgastar de una herencia, lo ligan con prostitutas, licor, fiestas, va como que muy de la mano del tema adulterio, que es el que provoca regularmente las separaciones en los matrimonios de las personas que pues acudimos a este ministerio que pues el Señor ha tenido a bien otorgarnos gloria a Dios por eso. Y entonces hay una paridad ahí, ¿verdad? Pero también nos muestra algunos detalles que hemos hablado muchas veces, pero que hoy en la figura del papá dice que el hijo se levantó y buscó a su papá. No era muy lejana la provincia donde él estaba, o sea que no tardó mucho tiempo en llegar, no fue un viaje de días, ¿no? Fue un viaje tal vez de horas. Y cuando él llegó cerca de la casa de su papá, dice que su papá lo vio, él estaba pendiente. Esta situación me llama a mí a, a, a pensar, ¿verdad? Estamos pendientes de nuestro cónyuge, pero el señor, el papá del hijo pródigo, no estaba llorando, no se había tirado al licor, no podía tener otro hijo en lugar de su hijo pródigo, ¿verdad? Tenía que esperarlo, porque lo amaba. Pero es ese amor sacrificial, es ese amor comprometido, no es enamoramiento, no es locura, no es apasionamiento, no es beber o llorar por una persona, es tener un compromiso real, ¿verdad? Cuando nosotros adoptamos la actitud del padre del muchacho, del papá, resulta que nos convertimos como que en ese puerto seguro, ¿verdad?
todo el derroche que cada hombre y mujer que abandona a su cónyuge va a cometer, le va a causar problemas, definitivamente, ¿verdad? Hay veces que las personas, el tercero en discordia, la escoge a ella porque era muy hermosa o quizás porque tenía mucho dinero. Y pues igualmente con los varones, ¿verdad? Hay un interés ahí eh, insano, o puede ser también el otro también insano interés que es el carnal, ¿verdad? El atractivo sensual, y pues va a provocar que las personas pierdan la cabeza. El efecto que esto produce en nosotros como la parte, entre comillas, responsable, el que se queda, el que confía en Dios, regularmente el efecto es negativo, ¿verdad? Es doloroso, es triste. Y cuando nosotros manifestamos este tipo de reacciones, pues definitivamente si fuéramos papá, cuando el hijo pródigo ve que se acabó todo y que no tiene ya nada, voltea a ver para donde está el papá y el papá está tirado ahí en una cama llorando porque se fue. Lo más seguro es de que el hijo no va a regresar, ¿verdad? El pródigo no va a regresar ahí, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que nosotros analicemos la actitud del papá, ¿verdad? Él estaba pendiente, eh, no se detuvo jamás. Esa parte es muy delicada e interesante, el hecho de que nosotros podamos continuar nuestras vidas atendiendo a los hijos, atendiendo nuestras responsabilidades, el tema del trabajo, el empleo y todo eso, pues no debe detenerse. No debemos de permitir que la partida de nuestro cónyuge nos bote, porque repito, dejamos de ser el puerto seguro que el cónyuge necesita, porque dentro de todo esto tenemos que entender que aunque el cónyuge vaya a desperdiciar su condición aparente de soltería, ¿verdad? De tomar su vida y hacer lo que se le pegue la gana, eh, muy por el contrario, por lo que la gente cree, él está en problemas serios. Nosotros no tendríamos por qué estar en problemas, pero nos metemos al ruedo poniéndonos tristes. Queda entonces claro ese tema de que nuestra actitud debe de ser en todo momento de poner nuestra confianza en Dios y regocijarnos en Él. Porque, repito, esto nos presenta como un puerto seguro, como un lugar a donde vale la pena regresar. Ahora, se dan casos en los que las personas regresan porque no tienen ya nada, porque están solos, pero a diferencia del hijo pródigo, regresan sin arrepentimiento. Muchos de ellos regresan solitarios, aunque con cierto poder adquisitivo. Y ese poder adquisitivo los hace prepotentes. Repito, vuelven a casa porque se sienten solos, pero no tienen una pizca de arrepentimiento. Y esto es algo que provoca un dolor muy grande en la persona que ha quedado en casa respetando su matrimonio. Entonces, se hace necesario que nosotros enfrentemos nuestros matrimonios cogidos de la mano de Dios, con nuestros ojos puestos en Dios y entendiendo que nuestro cónyuge no es perfecto. De hecho, nosotros mismos caemos en el tema de la tristeza y el dolor, pues porque carecemos de esa perfección. Pero ¿qué pasa con nosotros? Ese Ronnie no nos da ningún crédito, no nos da ningún tipo de apoyo. Bien, bien. El punto aquí es
Entonces, que la palabra de Dios se hace tan necesaria, ser consumida, ser, perdón que me salió ahí una notificación, que nosotros nos pongamos a consumir la palabra de Dios de día y de noche, a analizar, a meditar en ella constantemente, porque la palabra de Dios está llena de conceptos que nos hablan de Dios, de sus muchos hijos que menciona la Biblia, en donde habla de lo que hicieron, de lo que sufrieron y de lo que están gozando actualmente. Isaías, repito, 700 años antes de Cristo, ya lo mencionaba y decía que él lo iba a dar todo por amor, ¿verdad? Y incluso dice que él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La gente que vivió ese tiempo no creía que él iba a sobrevivir a lo que le tocó vivir y 2022 años después, pues muchos hombres y mujeres llegamos a sus pies buscando la salvación y convirtiéndonos en sus discípulos en el sentido en el que empezamos a practicar lo que él hace, dice constantemente en la vida de muchas personas y entonces nosotros nos vemos sanados, nos vemos fortalecidos. Pero repito, es bien necesario que nosotros entendamos, ya que nosotros no somos perfectos, que nuestro cónyuge tampoco lo es y que el que él vuelva a casa no necesariamente significa que esté arrepentido. Sí pasa entonces que entra en función Isaías 53, 3, 4, porque nosotros ya de manera comprometida vamos a apoyarles porque regularmente regresan enfermos, eh, quizás regresaron porque les abandonó la persona con quien decidieron fugarse y cometer adulterio. Y pues pareciera chistoso, ¿verdad? Pero hasta eso nos comprometimos cuando juramos estar en las buenas y en las malas. Lo triste es que nosotros estamos adoptando las malas de nuestro cónyuge en pecado como pecado nuestro y nos ponemos a sufrir y a llorar. Y nosotros debiéramos de estar pues animados haciendo lo que prometimos. Y todo esto lo digo no con la intención de regañarles porque están sufriendo. Eso se lo digo porque ese sufrimiento no sirve de nada. Incluso el enojo. O sea, sí es cierto, ¿verdad? Viene el cónyuge en pecado con una mano atrás y otra adelante, pues habrá que hacer algo porque pues de plano hay que cumplir con las obligaciones de todo tipo, ¿verdad? Pero hay que tener la cabeza fría para poder motivar a la persona para que se levante después de lo que le tocó vivir, porque, repito, el pecado engendra muerte, muerte espiritual, ¿verdad? Entonces, pasa, les digo, que cuando viene aquella persona con su soledad, quizás viene con alguna forma de poder económico y se viene poniendo los moños, ¿verdad? Y pues lo que primero pensamos es qué aburrido, mejor no hubiera regresado, ¿verdad? Y yo sí creo que llegado el momento, la persona va a volver en sí, va a entender el amor que se le ha manifestado, la fidelidad que se le ha otorgado. Y una cosa muy interesante es que cuando nosotros enfrentamos este tipo de situaciones, como les repito, llenos de el amor de Dios, llenos de gozo de Dios,
nuestros hijos no van a estar dolidos o lastimados, porque ese dolor que nosotros sentimos, oh, yo veía, yo les contaba en alguna otra oportunidad que yo veía a mi mamá muy triste cuando era niño, ¿verdad? 4 o 5 años. Y aunque no comprendía todo en ese momento, cuando fui alcanzando la pubertad, fui entendiendo que mi mamá estaba triste por culpa de mi papá y le fui cogiendo un odio que ustedes no se imaginan. Yo pasé mucho tiempo peleado con mi papá. eh, Cuando me hice adulto, lo busqué. eh, Él no tenía claro cómo estaba yo viviendo. Después se dio cuenta de los logros que yo había tenido o alcanzado. Se arrepintió porque incluso me despreció pensando que yo andaba buscando su fortuna. Eh, la verdad es de que lo busqué con la intención de tener una relación con él y, y mostrarle respeto y amor, ¿verdad? Es mi, Era mi papá. Al final murió sin esa oportunidad de poder reconciliarnos. A mí me queda la satisfacción de que pues intenté hacerlo, pero aunque mi mamá nunca me puso en contra de mi papá, su actitud a mí me dolía tanto que entonces en algún momento decidí cobrar venganza, demostrándole todo mi desprecio, todo mi odio. Y entonces el punto es que cuando estas cosas se dan, eh, aparece ya no el hermano del hijo pródigo, ¿verdad? Tus hijos reclamando cuando vuelve. ¿Y por qué por qué la perdonaste? ¿Verdad? ¿Por qué lo dejaste entrar nuevamente a la casa? Todas estas cargas de amargura son las que generan nuestro dolor, un dolor que no debería de existir, porque nuestra confianza debe de estar puesta siempre en Dios, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros pecamos. Algunas veces las separaciones son necesarias, ¿verdad? Porque hay mañas, hay manías, hay costumbres que nuestros cónyuges traen, incluso nosotros mismos, ¿verdad? A veces llegamos al matrimonio con algunas manías meras feas que solo mamá y papá nos aguantaban, ¿no? Entonces, eh, quiero para que haya reflexión, para que haya estudio, quiero que vayamos, por favor, al libro de Filemón, capítulo 1, en el Nuevo Testamento, Filemón. Y voy a empezar a leer y por favor, ustedes ahí atentos, ¿verdad? Verso 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, obviamente espiritualmente, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pues ahora hagamos el ejercicio. Dios nos está hablando a nosotros de nuestro cónyuge en pecado, ¿verdad? Y dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad, porque soy Dios, para mandarte lo que te conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, ¿eh? Te ruego por el nombre de tu cónyuge, a quien engendré en mis prisiones,
Pablo se refiere aquí a es lo que le tocó vivir por estar llevando las buenas nuevas de Jesús. Y en ese tiempo de dolores se encontraron Onésimo y Pablo. Onésimo le habló al respecto de lo que estaba pasando con Filemón, porque Onésimo le había fallado. Parece ser que le había robado algunas cosas así, pero Onésimo fue, encontró a Pablo, huyó, escapó porque era su esclavo, encontró a Pablo, Pablo le ministró la palabra de Dios, Onésimo se arrepintió y creció como discípulo, ¿verdad? Como seguidor de Jesús. Entonces, así como el hijo pródigo se arrepiente, así como Onésimo se arrepiente y crece en el Señor, de pronto vuelve, ¿verdad? Y aquí tenemos a Dios intercediendo por tu Onésimo. Y continúo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, ¿verdad? Así es Dios, es un caballero, ¿verdad? Él nos dio libre albedrío, nos dio para escoger qué es lo que vamos a hacer. Pero en su palabra siempre está la opción de la bendición o la opción de la maldición, ¿verdad? Y él dice que puso a los cielos y a la tierra por testigos de que nos dijo, escoge pues la bendición para que te vaya bien en todo y tengas larga vida. Pues aquí igual, ¿verdad? Ahora el verso 15 se pone más interesante, ¿eh? Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieres para siempre, ya no como un esclavo, sino que más que esclavo, como hermano amado. Y es que por eso es que he estado usando yo ese tipo de ejemplo en el amor con los hijos, ¿verdad? Los hijos no nos podemos divorciar de nuestros hijos. El divorcio fue algo que alguien inventó eh, y pues se viene tergiversando cada vez más, ¿verdad? O sea, yo veo en redes a mujeres felicitando a otras mujeres porque se divorciaron, ¿verdad? Pero regularmente estas mujeres cayeron en relaciones tóxicas también, ¿verdad? O sea, no solo los hombres lo están haciendo hoy por hoy, ¿no? Y entonces vemos que se convierte como que en una forma de triunfo, que una persona se divorcie de otra. ¿Por qué no quedarse así y darle todo el amor que los hijos requieren, ¿verdad? Yo he encontrado que eso es muy, muy estimulante, volcarse en los hijos mientras opera el milagro, ¿verdad? Entonces, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, yo quiero seguir escuchando a Dios. Si me tienes por Dios tuyo, ¿verdad? Recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Y esto es algo que Dios dice siempre, ¿verdad? Y yo creo que todos lo tenemos claro. Dios siempre paga por lo que pide. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, no por decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Entonces, Dios dice, perdona, ¿verdad? Perdónanos, Señor, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Así reza el Padre Nuestro. Y muchos de ustedes lo rezan todos los días. Entonces, todo lo que hizo mal, yo lo pagaré, dice el Señor. Entonces, obviamente cuando el cónyuge en pecado vuelve y no se ha arrepentido, vuelve porque algo le salió mal. ¿Qué mejor oportunidad para mostrar que nosotros hemos crecido en el Señor, pero no con la boca, no es de decirlo con la boca? Ah, yo soy otro, yo soy una nueva criatura. No, es de gritarlo con nuestras nuevas actitudes. Solamente así podemos convencer de que somos un puerto seguro. Pero el cónyuge en pecado vuelve, no arrepentido, vuelve por necesidad y va a encontrar gestos, va a encontrar respuestas llenas de ironía. Lo más seguro es que se largue, pero ahora, tal vez en una primera oportunidad, él se entregó al adulterio, a la infidelidad, pero ahora tú te estarías entregando a la desobediencia. Y por eso insisto, es básico, es importante la actitud de papá en la parábola del hijo pródigo, que él no estaba triste, él estaba pendiente de su hijo. Nosotros tenemos que estar pendientes de nuestro cónyuge. Yo tengo una historia y con esto quiero cerrar. Yo conocí a una pareja, se casaron y tuvieron un hijo, pero por ahí empezaron los problemas, al parecer pornografía. Ella se sintió abandonada. En la primera oportunidad que tuvo, se divorció, una mujer de armas tomar. Se divorció, se casó con otro y este otro la empezó a golpear. Al cabo de algún tiempo de vivir juntos, empezó a golpear, se divorció de este hombre, del adulterio. Y cuando empezó a analizar todo, cuando su hija le empezó a decir que extrañaba a su papá, etcétera, etcétera, ella empezó a considerar el regresar del extranjero e ir por él. Él ya había caído en una forma de depresión, estaba pues rendido, ya derrotado, e incluso estamos hablando de un ministro de jóvenes en la iglesia, o sea, es la parte interesante. Entonces, eh, el enemigo de este siglo ataca a los creyentes para que los no creyentes jamás se quieran acercar a Dios, ¿no? Bueno, el caso es de que esta mujer pensó y dijo, bueno, de aquí a tal mes voy a preparar todo, voy a viajar a mi país y voy a ir por el papá de mi hija. Le voy a proponer que se venga con nosotras y vamos a procurar crecer en el amor de Dios y quizás por ahí volver a hacer un matrimonio. Mientras ella pensaba esto, aquí viene la parte triste, mientras ella pensaba esto, él estaba siendo asesinado en una calle a altas horas de la noche. El viaje se tuvo que acelerar, pero para venir a enterrarlo, ¿no? Esta historia pareciera una historia manipuladora de mi parte, pero el mensaje que quiero dejar para terminar es que en cuanto más rápido nos recuperemos nosotros en el Señor del pecado que haya cometido nuestro cónyuge, estaremos
prestos para cuando venga la necesidad, para cuando el pródigo regrese hambriento, enfermo, sin nada, derrotado. Y esta parte va a tener un efecto muy poderoso en el corazón de nuestros hijos. Como ven ustedes, al bueno, al justo, al que busca de Dios, todas las cosas le son para bien. Entonces, el hijo pródigo, Onésimo, Mical, como quieran ustedes llamar a su pródigo, es necesario que nosotros estemos bien firmes en la roca para entonces ser lo que necesita el cónyuge en pecado. Y repito, puede que venga, pero tiene que encontrar a personas felices, personas que sigan superándose. Regularmente son las mujeres las que se quedan y soportan, pero últimamente he visto muchos hombres a los que pues bendigo. He visto muchos hombres que se han parado en la roca y que han dicho no a una relación extramarital, aunque el mundo, porque a mí me lo decían, usted lo que necesita es una su mujer, ¿eh? Pero no la necesito. O sea, es una persona y con ella es con quien debe de ser y punto. Entonces, a mí me encantaría que ustedes escribieran eh, este verso que dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieres o recibieses para siempre. Estamos hablando de Filemón 1:15. Por favor, escríbanlo. Desde donde sea que lo estén viendo, por favor, escríbanlo aquí en los comentarios. Esta es un ejercicio que hemos encontrado como que ideal, ¿verdad? Ustedes para poder ir metiendo la palabra de Dios en nuestra mente. Yo ahorita lo voy a escribir. Se los puse yo ahí para que no, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, ¿no? Gracias, Monse, ahí estamos claros. Quiero aprovechar para publicar esto en Twitter. Quiero invitarles también nuevamente a que por favor, si no le han dado like a la página, que lo hagan. Eh, Esto pues no obedece a una moda que se han impuesto muchos jóvenes, ¿verdad ustedes? Esto obedece a que pues las publicaciones que se hacen, todos los temas que se van tratando, en alguna manera se van como que replicando
por intermedio de sus cuentas y ustedes no tienen idea de a quién ayudan, a quién bendicen y en qué momento. Yo creo que les comenté el otro día al respecto de una persona que me dijo, mira, yo tengo mucho que agradecerte. Un día pensé quitarme la vida por mi esposa. Y ese día vi un video tuyo en YouTube y me dijiste lo que necesitaba. Y yo no sabía, pues. O sea, yo hice mi trabajo porque mi Dios me dijo, tienes que sonar la trompeta. Y entonces, ustedes, a mí me estremeció esa confesión de este hombre, ¿no? Porque está hablando de quitarse la vida, pues. A mí me dio mucho miedo, me dio mucho, algo me causó, ¿verdad? Fue impactante. Y pues desde entonces digo yo, hay que seguir, ¿verdad? Entonces, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. Filemón 15, estoy leyendo la Reina Valera de 1960 y el hashtag es volver en sí. Yo estoy publicando en este momento en Twitter, en LinkedIn, en Facebook y por ahí vamos a ir publicando eventualmente en Instagram. Vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que nos hagas fuertes, resilientes, Señor, para poder estar pendientes de nuestros cónyuges de pecado. Ya no para adorarles, Señor, ahora para amarles en Cristo Jesús, para hacer ese puerto seguro que ellos necesitan. Señor, te pedimos perdón porque quizás nuestra idolatría pues ha provocado algunas cosas que pues hacen sufrir nuestros corazones, el de nuestros cónyuges y el de nuestros hijos. Por eso te agradecemos, por eso te alabamos y te damos gloria y honra, Señor, porque nos permites hablar de tu palabra desde estos espacios para bendición de tantas personas que están necesitadas, Padre. Te pedimos por esos corazones que aún sienten tristeza y a esos corazones les exhortamos a regocijarse en ti para que se hagan fuertes y puedan enfrentar las diferentes pruebas que vienen como consecuencia de los dolores que se dan en los problemas matrimoniales. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues nada, mis queridos amigos y hermanos, ha sido un tiempo muy bonito. Yo pues les hago la invitación para estar, primero, como les decía, conectarse por medio de like a la página, a la fanpage, le den, activen las notificaciones, igualmente en Twitter, en YouTube, pues que se suscriban al canal y que le den ahí a la campanita para que igualmente les avise y que sigamos en contacto. Yo espero verlos próximo miércoles. Ahí les pido sus oraciones. Mis proyectos van caminando despacito, pero esperamos que pues pronto nos dé frutos y poder llevar a un mejor nivel todo el ministerio. Buenas noches, Roxy, igualmente a Mercy Villalta, Jacqueline Pinzón, a Rosario Reyes, a Patricia del Carmen, ¿quién más anda por ahí? Hoy hubieron bastantes comunicaciones, a Brenda Lemus, a Jennifer Linares. Jennifer Linares dice, yo he tirado la toalla, no quiero que mi esposo regrese conmigo, pero sí oro por su alma y lo perdono todos los días. Perfecto, Jennifer. Lo que sí te encargamos es de que, pues, si alguien ahí te viene aconsejando que, pues, tú tienes derecho a ser feliz y rehacer tu vida, te lo pienses mucho, porque hay cosas que definitivamente a Dios no le agradan.
Buenas noches, Karen, Pau, Ale, Berenice. ¿Cuánto gusto, Berenice? Roxy. Pero ¿qué hago cuando ya está en casa pero no quiere que vaya a la iglesia? Bueno, Roxy, el tema de la presencia de las personas en las iglesias no es algo relevante, ¿sí? No es necesario. Si tú tienes tu Biblia y pues un dispositivo donde escuchar, pues ahí te puedes enriquecer. El cónyuge en pecado regularmente la trae con Dios, ¿verdad? Obviamente sus acciones van muy encaminadas con un enemigo que tenemos todos los hijos de Dios. Entonces, eh, no es necesario. Sí, lo que no tiene que pasar es de que tú dejes de tener contacto con la palabra de Dios y, como repito, por medio de dispositivos puedes escuchar en la radio, prédicas, estudios bíblicos, charlas como las nuestras, eh, para ir creciendo, ¿verdad? Entonces, eso sería lo que yo te aconsejo. Así es de que qué tremendo, Filemón, Pablo y Onésimo, a ustedes, qué enseñanza tan linda la que deja. Y pues igualmente yo me quedo con aquel verso de las cartas de Juan que dice, amados, yo deseo que sean prosperados en todo, así como su alma prospera. Y su alma prospera en la medida en la que ustedes estén escuchando la palabra de Dios constantemente. Así es de que, pues nada, feliz noche. Soy soy Ronnie Carrera y aquí vamos a romper con cadenas eh, de adulterio, de divorcio, de idolatría, de todas esas cosas que no son agradables a Dios, ¿verdad? Así es de que les mando un fuerte abrazo a todos y qué lindo volver a encontrarnos. Chao Patricia, Berenice, Brenda, Monse, Roxy, Griselda. Muchas gracias por estar acá. Que Dios me los bendiga fuertemente. Bueno, vamos a terminar con esta, esta nota de José. Dice Ronnie, algo que no sé cómo lo tomes tú, que no lo tomes. Tú defiendes los matrimonios, pero donde ha habido infidelidades, mentiras y manipulaciones, creo yo que es necesario el divorcio en la pareja. No sé si estoy equivocado, si el orar por tu cónyuge o excónyuge y su vida es importante, pero también es importante nuestro bienestar. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, yo no defiendo el matrimonio. Esta parte quiero dejarla muy clara. Yo de lo que hablo, y esto pues les repito, ya tiene 12 años de estar al aire, eh, lo que yo he entendido es que cometemos muchísimos errores al ignorar. O sea, podemos ignorar porque no sabemos y podemos ignorar porque lo tenemos ahí y volteamos la cara para otro lado, ¿no? Podemos ignorar la palabra de Dios. Entonces, yo llego a la palabra de Dios en un momento en el que yo ya no tenía control de mi vida. Entonces, yo entiendo que la palabra de Dios nos aconseja para que nos apartemos del mal camino o
quizás no hemos llegado al camino, pero estamos propensos a. Entonces, yo más que defender los matrimonios, yo hablo de lo que Dios quiere para nosotros, porque siempre ha sido bueno, agradable y perfecto. Entonces, bienestar, para mi bienestar no tiene nada que ver con otra mujer en mi vida. Mi bienestar tiene que ver con la rectitud en la que yo vaya por ese camino. Como humano puedo desviarme un poco, pero lo interesante sería que no nos desviáramos nada, porque entonces las cosas van a ser buenas para nosotros y eventualmente se dará la restauración. Y esto es por defecto, José. La persona que te abandona en algún momento entenderá porque le va a tocar sufrir, pero solamente si tú representas un puerto seguro. Pero si tú eres una persona que está señalando el pecado, que está criticando que tu amor no edifica a tu cónyuge, lo más seguro es que no va a volver nunca, ¿verdad? Pero aquí sí ya entra tu nivel de obediencia. Y aquí quiero enfatizar, y si quieren lo escriben, por favor. Si no hay obediencia, no habrá bendición. Quizás venga otra mujer a tu vida, otro hombre a la vida de alguna mujer, pero solo va a venir a provocar dolor. Es un momentito, la escoba nueva barre bien, dicen, ¿verdad? Entonces es un momentito el que va a estar todo como que es una luna de miel, color de rosa, pero los problemas vendrán eventualmente y entonces tendrás dos problemas, ya no solo uno. Entonces, ese sería mi comentario, José. Yo te exhorto a que seas obediente a Dios, que busques la estatura del varón perfecto. Y repito, no me estoy vendiendo como un santo que no peca, ¿no? Tal vez como un santo sí, que quiero estar apartado para Dios. Pero yo te aconsejaría, ¿verdad? Para mí, repito, aunque llegué un poquito tarde a los caminos del Señor, hace 12, 13 años yo la veía muy fea, ¿verdad? Yo sí me sentía muy adolorido, triste, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso tendría que decirte. Roxy, ¿y el diezmo no ayuda como una bendición? Bueno, Roxy, el diezmo es algo necesario para que no falte alimento en la casa del Señor. En esto quiere decir que todas las personas que trabajan o trabajamos en este medio digital, presencial, en la obra del Señor, siempre vamos a necesitar recursos de, por ejemplo, eh, vamos a hacer más material audiovisual. Lo queremos hacer cada día más profesional. Queremos fundar una forma de ministerio. Todo esto son gastos, ¿verdad? Y más cuando la persona se dedica a tiempo completo al ministerio. Entonces, es necesario que alguna forma de ingreso venga por intermedio del diezmo. Claro, hay iglesias que han convertido el concepto diezmo casi que en un negocio, ¿verdad? Pero el diezmo para eso sirve, ¿verdad? La bendición que, que viene por intermedio del diezmo que damos a nuestras iglesias o a nuestros ministerios es que estos no se terminan, no paran, ¿verdad? En algún momento Isaías llega a Israel y dice, ¿y dónde están los levitas? Entonces la gente que está en el pueblo le dice, los levitas están en los montes, porque ya nadie diezmó, entonces ellos tienen que sembrar para comer, pero el problema es que también como ya no había una forma de organización que provocaba el templo y los levitas y todo esto, pues los ladrones hacían presa de todos ellos. Entonces los levitas se vieron forzados a ir a los montes a sembrar en cuevas para que no les robaran
lo que sembraban. Entonces, Isaías pues instaura nuevamente el concepto del diezmo eh, para que no falte alimento en la casa del Señor, para que los que ministran adoración, oración y la palabra de Dios no pasen necesidad, pues para que estén siempre. Si no hay diezmo, pues se va poco a poco terminando, va quedando ministerios como el nuestro que nos autosostenimos, ¿verdad? Eh, entonces, ¿el diezmo ayuda como una forma de bendición? Sí, pero no es una forma de sobornar a Dios, ¿verdad? O sea, Señor, aquí te traigo y devuélveme a mi esposo, ¿eh? No, no funciona así, ¿verdad? Pero sí es bien interesante el que estemos personas hablando de Dios y sobre todo los que están a tiempo completo, que reciban alguna forma de bendición económica para poder subsistir, ¿verdad? Esa sería mi explicación para ti, Roxy. Entonces, José, un ánimo. Buri dice, pero ¿qué pasa cuando el producto de su adulterio ya nació un hijo por fuera de nuestro matrimonio? Bueno, es una situación bien delicada, en donde incluso tenemos una nueva oportunidad de mostrar misericordia para con nuestro prójimo, ¿verdad? Esa, esa situación nos hace ir a Génesis 17, creo, donde Sarai le dice a Abraham, no quiero que mi hijo herede con el hijo de la esclava. Sarai le puso a Abraham la condición para tener un hijo en su vejez, para que lo tuvieran por medio de Agar, su esclava. Y luego cuando crece el hijo de Agar, pues alguna diferencia tiene con el hijo de ella, Isaac, y entonces ella provoca que Abraham eche a la esclava con su hijo. Esos problemas en el Medio Oriente derivan de esa situación. ¿Qué hubiera pasado si pues Sarai, respondiendo de manera responsable el problema que ella misma provocó? Claro, Abraham tampoco era un niñito al que había que dorarle la píldora. Él sabía lo que le venía por acostarse con Agar. Pero vamos, esa mujer y esa criatura van a tener mucho dolor en sus vidas. Por el contrario, si tú te alineas con Dios, vas a tener mucho gozo y eventualmente quizás hasta puedas ayudar a esa criatura. Sería fabuloso que esa persona con quien tuvo este niño, esta otra persona, pues igualmente conociera de Dios y se apartara y se dedicara a las cosas de Dios, a criar a su hijo en el amor y el temor de Dios para que sea salva. Entonces nosotros no podemos pretender la salvación de nuestro prójimo si dejamos que las faltas que han cometido en contra de nosotros nos obliguen a dejar de llevar el mensaje, ¿no? Es como que yo dejara de sonar la trompeta. La vida cristiana de ustedes es muy interesante. Es muy interesante porque nos hace hacer cosas ilógicas para el resto del mundo. Pero el amor de Dios tiene que prevalecer y con esto llevar ese mensaje de salvación, ¿verdad? Se les aprecia mucho, se les ama en el Señor, que tengan feliz noche, nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo fuerte para todos.